En el cuello, exactamente no lo puedo decir porque yo le di así con ganas. ¿Y cuántos pulmones dio? Puede ser dos, como puede ser tres, como puede ser cuatro. Yo le di con ganas. Ya, comadre, ya. Con esto se lo di. Y vive con él. Vivo con él. Aquí tiene el arma. Solamente tiene mi cuello. Bienvenidos a otro capítulo más acá en Operación Crimen. Hoy nos acompaña Diemer Lascarro, abogado penalista con énfasis en investigación por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una organización dedicada hacia las mujeres maltratadas. En el barrio toscano Cesar, un trágico hecho conmocionó a la comunidad. Kelis Joana Mayoral, de 30 años, acabó con la vida de su esposo, Jorge Enrique Borrego, de 40 años de edad. En múltiples ocasiones, Kelis había sido víctima de brutales agresiones por parte de él. Según información, ella lo había denunciado, pero nunca pasó nada. Ella regresó a su casa y lo encontró mucho más alterado. La discusión se reavivó y pronto se tornó violenta. En un intento por defenderse, Kelis tomó un cuchillo de cocina y lo atacó repetidamente, provocando varias heridas, una de ellas profunda en el cuello. La policía llegó al lugar, encontró a Kelis en estado de alteración. Sin dudarlo, ella admitió que lo había apuñalado y entregó el cuchillo a los agentes. Doctor Belisario, ¿cómo está? Y bienvenido a Diemer. Por ahora se espera que Kelis sea juzgada por homicidio agravado o que por el contrario sea absuelta, bajo la figura de legítima defensa. ¿Esto puede ser así? Cordial saludo a todos los oyentes de Operación Crimen. Agradecerte, por supuesto, la invitación. Lo primero que debemos anotar es si este tipo de delitos se cometen en el marco de lo que la literatura o la jurisprudencia, los jueces, han denominado violencia de género, se deben hacer algunas apreciaciones. Por ejemplo, si la mujer antes de la comisión del delito venía siendo golpeada física, psicológicamente, pues se deben aplicar algunas reglas en particular que podrían llevar eventualmente, mirando la cuestión con pinza, a mirar si existe una legítima defensa o no. ¿En este caso podría existir una legítima defensa? Tendríamos que analizar el contexto. Es decir, la mujer venía siendo golpeada con anterioridad, qué tipo de violencia se ejercía sobre ella, física, psicológica, sexual, y hacer un comparativo, por así decirlo, entre la fuerza de la agresión y la forma en la que ella se defiende. Y otras reglas de las cuales podemos hablar un poco más adelante. ¿Y cómo se puede evidenciar que efectivamente sí fue legítima defensa? Sí fue legítima. Interesante la pregunta. La legítima defensa es una categoría que hace que cuando una persona comete, entre comillas, un delito, no responda ante la ley. Por eso digo entre comillas delito. ¿Cuáles son los requisitos de la legítima defensa? Uno, que exista la necesidad de defenderse. Dos, que la respuesta de la persona que posiblemente ha cometido esta conducta sea proporcional, lo cual significa que la agresión, por ejemplo, si en este momento yo te intento agredir, digamos, con mis manos, si tú tienes una M19 y voy a ser un poco exagerado, 18 disparos, pues ahí hay una desproporción. Aunque habría que agregar que este tipo de agresiones, cuando se miran en el contexto de violencia de género, lo cual significa que el hombre se coloca en una situación de superioridad, una posición de superioridad, y a su vez coloca a la mujer en una posición de inferioridad. Por ejemplo, decirle a una mujer, esto es un caso en el cual estamos trabajando, decirle a una mujer que no puede salir con una minifalda o decirle a una mujer que no puede utilizar un labial color rojo porque eso provoca a los demás hombres, o decirle a la mujer que no puede hablar con los vecinos, eso es colocar a la mujer en el marco de un estereotipo machista y considerarla como un objeto sexual. Entonces, cuando se presenta ese tipo de agresiones constantes, golpes físicos, violencia de carácter psicológico, y la mujer, producto de esa situación en la que se encuentra un día desesperada, producto del miedo, por ejemplo, toma un cuchillo, como ha sucedido en la mayoría de los casos, le da una puñalada al tipo, en algunos casos se comete el homicidio, en otros casos se cometen las lesiones personales. Ahí lo que tenemos que ver es que la mujer tiene que utilizar un cuchillo, aunque el hombre estaba utilizando sus manos, y la fuerza no se puede medir de esa manera, porque la utilización del cuchillo, dice la Corte Constitucional, lo que hace es que equilibra la fuerza física que no tiene la mujer con la fuerza física que tiene el hombre. Entonces, en ese caso de violencia de género, la legítima defensa empieza un poco si se quiere, un poco a flexibilizarse o a entenderse desde la perspectiva de género. Fíjate lo interesante que nos ha explicado el doctor Deimar en relación con la legítima defensa, y esto me hace pensar, tú lo recordarás muy bien, en un programa que tuvimos hace poco sobre el caso de Ana María Quitiano.
¿sí? Que era donde precisamente se discutía que esa legítima defensa no podía expresarse en más o menos 60 heridas con arma blanca que la presunta víctima le dio a quien al parecer era en su momento su agresor, ¿sí? Por ese aspecto tan desmedido en esa violencia que uno desde la perfilación criminológica lo lee como una violencia expresiva que hubo ahí y que sigue precisamente en investigación. Pero en este caso particular, como tú no los, nos has mencionado, en el caso de Kelly, pues parece que sí había de manera sistemática unos hechos de violencia. Y en el momento en que ella usa el arma blanca para agredir a su pareja, fue en un momento de discusión y al parecer de una agresión que iba a volverse a repetir de parte de él hacia ella. Por eso, digamos que aquí las circunstancias son un poco diferentes y nos hace más interesante el análisis. Doctor, ¿existe el síndrome de la mujer maltratada? Sí, es una realidad y existe desde hace mucho tiempo y es básicamente como en una forma de supervivencia, de alguna manera la mujer se va acomodando a ese maltrato. No significa que lo acepte, no significa que sea cómplice del maltrato. Ojo, que ahí es donde a veces y de manera ligera decimos, pero si viene maltratada hace años, ¿por qué viene a denunciar ahora? Si recordamos lo que tú mencionaste en un comienzo del caso Kelly, ahí dice que ella acudió a la estación de policía, al CAI, y pese a que esa no es la instancia a la cual se debe inicialmente acudir para colocar una denuncia, que es la Fiscalía General de la Nación quien recibe la denuncia, pues sí puede ser un elemento, un contexto de protección en algún momento. ¿M? Eh, pero pese a que exista el síndrome y haya una aparente acomodación, las mujeres llegan a un punto en que no aguantan, que ya no soportan más, en que todo esto lo que les está generando es una carga como una olla a presión, donde van a estallar de alguna manera y pueden estallar con situaciones de violencia, ultraviolencia, como los casos que hemos tenido la oportunidad de analizar. ¿Pudo haber afectado quizás la falta de apoyo por parte de las autoridades? Porque ella sí lo había denunciado y pues no pasó nada. Claro, sí, indudablemente acá también se refleja un poco la debilidad del Estado para atender este tipo de situaciones, porque si eventualmente ella había acudido, que también lo puede hacer a la comisaría familia, o puede acudir, por ejemplo, a la fiscalía, inclusive a la Defensoría del Pueblo, y si estas instituciones hubiesen actuado de manera debida, pues hubiesen tomado los posibles correctivos, se hubiese podido evitar esta tragedia, porque al final no solamente es una tragedia para la víctima, para aquel sobre el cual recae el delito, sino que también lo es para la sociedad y para la propia mujer que tiene que cometer un delito no porque lo quiera cometer, no porque lo decidió, sino porque es la única alternativa que tiene para proteger su integridad, su vida, su estabilidad emocional. ¿Cómo influye ya el estrés postraumático, doctor? Mucho, es decir, el famoso trastorno de estrés postraumático tiene una sintomatología muy específica que dentro de esa sintomatología está el hecho de reexperimentar todo aquello desagradable que le ha ocurrido. Desde la neurociencia, hablamos de que se generan unos marcadores somáticos en el cerebro, es decir, hay aspectos que hace que tú con facilidad recuerdes la situación y sientas fisiológicamente lo que te ha producido esa sensación. Me explico. Si ella fue víctima de maltrato, de violencia física, de golpes, es posible que cuando vea a su expareja, pareja o a lo que lo recuerde, sienta eso que sentía cuando estaba con él, temor, la sudoración, la angustia, la ansiedad, se revive de alguna manera dentro de ese elemento de estrés postraumático. Hay dificultad en conciliar el sueño, hay dificultades en su alimentación, hay dificultades en sus hábitos, hay dificultades en la funcionalidad. Puede estarle interfiriendo en su funcionalidad. Es decir, no está tranquila. Hay desconfianza, hay una suspicacia extrema. Todo esto son
aspectos y elementos de un posible trastorno de estrés postraumático. Doctor, ahorita mencionaste miedo. ¿En qué momento el miedo se convierte en una acción extrema para llegar al homicidio? En que el miedo es una emoción de supervivencia. O sea, no es malo sentir miedo porque eso nos permite de alguna manera alejarnos de situaciones que pueden ser de riesgo para nuestra integridad. Pero cuando el miedo ya es extremo y eh, impulsa a que de una manera impulsiva, valga la redundancia, como en el caso precisamente de Kellys, ella tomara ese cuchillo y actuara hiriendo mortalmente a su pareja, en el cuello principalmente, pues estamos hablando ya en psicología se conoce como un acting out, es decir, una situación donde ya te revientas, donde es la gota que rebosa el vaso y hace que en lo que posteriormente, tal vez en una evaluación psicológica o psiquiátrica forense, pueda establecerse como un trastorno mental transitorio, ella haya actuado para cometer el crimen. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar ese tipo de casos? Interesante la pregunta. Yo creo que no solamente se debe utilizar el derecho penal como desafortunadamente se suele hacer, que cada vez que existe un problema en la sociedad se utiliza el derecho penal como un remedio. Existen otras instancias, el derecho civil, el derecho policial, por ejemplo, pero sobre todo creo que esto es sumamente importante, el rol que cumplen instituciones como la familia y el rol que debe cumplir la sociedad. Recordando que la violencia en contra de la mujer no es algo que sucedió hace 20 años, que las cortes, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos vienen hablando de estos temas aproximadamente en la década de 1980 y la literatura feminista lo ha hecho ya hace bastante tiempo. Pero si uno intenta andar un poco más en la génesis de la violencia contra la mujer, creo que podríamos encontrar un buen punto de partida en la época de la conquista, en la época de la colonización, de los españoles tomaban a las indígenas como objetos, como cosas a las que podían matar y a las que podían violar. Luego eso se va, digamos, configurando a lo largo de los siglos con la violencia bipartidista, por ejemplo, hasta llegar a la época actual. Yo creo que el rol es colectivo de la sociedad y en donde el derecho debe cumplir, por supuesto, una función, pero debe ser la sociedad la que debe intentar buscar medidas de protección a favor de la mujer. Ok. ¿Qué señales como mujer uno puede detectar de eso? Uy, una pregunta supremamente compleja. Yo le tiro el balón a la doctora. Y ahora hablo un poco de ello. Sí, claro, es interesante porque, o sea, yo pienso que cuando una mujer está saliendo con alguien, pues voy a arriesgar un poco a decir esto, y el tipo en la primera salida te dice, no, oye, tú no puedes colocar esa blusa porque te es muy provocativa. Oye, no puedes salir después de las 8 de la noche. Yo creo que ya hay un problema. Ya, yo creo que ya empezó el problema. Mira qué interesante que está dando unos ejemplos muy cotidianos, o sea, no los vamos a ir con tecnicismos, pero esos banderines rojos, sí, de control, de dominio, que se empiezan a mostrar desde el comienzo de la relación, a eso hay que ponerle cuidado. Esas explosiones de ira eh, desmedidas de pronto dentro de la relación o en el comienzo de la relación, que no tienen una justificación o que peor aún, el agresor quiere justificarlas absurdamente. Es que si no te hubieras puesto esa falda, pues yo no hubiera reaccionado de esa manera. Es que tú eres una mujer tan hermosa que te están mirando mucho, yo solamente quiero protegerte. Pues resultan también ser banderines rojos y van enmarcadas dentro de lo que muy bien nos explicaba nuestro invitado en relación con esa violencia machista y de género, que sí, que viene de manera inclusive milenaria, es cierto, si vamos desde la época de la conquista seguramente vamos a encontrar muchos ejemplos, no solamente de machismo, sino de esa violencia de género, que está enmarcada entre los convenios que nosotros tenemos a través del convenio de Belén du Pará. Data del año 1993, y es donde dice la violencia de género, pese a que bueno, hoy día se hablan de muchos géneros, pero si hablamos de hombre-mujer, pues va más dirigido hacia la mujer. Insistimos, y no es un invento nuestro, son las estadísticas las que lo dicen, Valentina, es el hecho de que
los agresores en su gran mayoría, en un porcentaje muy grande, supera el 70%, 80%, lamentablemente somos hombres. Hay un 20%, 10%, 30% tal vez, que las agresoras puedan ser mujeres en temas de género, pero la CES está diciendo la víctima mayoritariamente es la mujer. Por eso mismo hay que protegerla, por eso mismo hay que colocar las situaciones en contexto. Hay precisamente un caso muy icónico también, donde el año pasado un tribunal falló a favor de una mujer de apellido Aricapa, Nancy Aricapa, que por librarse del maltrato que venía sufriendo de manera sistemática durante años y a través de, al parecer era un familiar de ella, manda a matar a su marido. Se sabe porque el sicario admite que fue ella quien lo contrata para que se lo quite de encima y que ya no podía soportar más esas agresiones. ¿Sí? Agresiones en todos los niveles, no solamente era físico ni psicológico, sino que había también agresión sexual, económica, en fin. Y el tribunal lo enmarca dentro del tema de la violencia de género y entiende que pese a que hubo una situación de pronto muy diferente a la que nos ocupa hoy en el caso de Kelly, que es más de impulso, y en este fue más de planeamiento, sí había unas circunstancias previas que facilitaron esa decisión que la mujer tomó para liberarse de ese hostigamiento, de esa violencia sistemática que durante años venía sufriendo. Entonces, fijémonos cómo cada caso hay que comprenderlo precisamente desde ese contexto. Yo creo que el doctor Dahmer pues tendrá precisamente su fundación mucha más casuística que habla de estas circunstancias. Y ya ahora vamos para allá. Hay justamente un comentario, hay precisamente una sentencia que salió el año pasado, creo que fue para noviembre. En este caso era una mujer, una periodista, apellido Rosso, que había tenido una relación con un tipo, con un sujeto, y desde el inicio la relación era posesiva, controladora, muchas llamadas, no puede salir, etc. Y esto hay incluso un estudio de medicina legal en América Latina que comienza a decir que cuando esas relaciones empiezan de una manera posesiva, justo en el momento en el que la mujer decide romper con la relación sentimental, aumenta el riesgo para ella. Aumenta el riesgo de una golpiza, aumenta el riesgo de un posible asesinato. Que fue el caso de esta periodista que decide terminar con el novio y el tipo va y la busca el trabajo, le hizo aproximadamente 70 llamadas. Hace la corte un razonamiento muy interesante al decir lo siguiente: un tipo que llama 70 veces a una mujer y que se enoja porque no le contesta es porque ha despojado a la mujer de su humanidad y la ha convertido en un objeto de posesión. Eres mía y cada vez que te llame me tienes que contestar. Esto y otros sucesos llevan a que el tipo la va a buscar justamente donde ella trabaja y le intenta dar dos puñaladas en el cuello. Afortunadamente la chica queda en vida. El tipo lo identifican, lo capturan y la corte dice que crea algo que se llama una regla de la experiencia. Una regla de la experiencia es que nosotros podemos derivar, por ejemplo, uno dice, cuando las personas se van de un lugar, siempre dicen adiós. ¿Por qué? Porque siempre que vemos a las personas que se van de un lugar, dicen adiós. De ahí podemos derivar una regla de experiencia. Siempre o casi siempre, porque el maleducado no dice adiós. La regla puede fallar. Toda regla tiene una excepción, por supuesto. Dice la corte, es una regla de la experiencia que cuando han existido actos posesivos por parte del tipo, una vez la mujer decide terminar la relación, posiblemente pueda haber un peligro para ella. Y finalmente la corte termina revocando el caso y condenando por tentativa de feminicidio, porque el tipo había cosificado a la mujer. Es un poco lo que el doctor y tú nos comentabas. Ok. Ahora, ¿a qué se debe la actitud de Kelly después de haber hecho el homicidio? Ella le dice a la policía que ella le dio con gusto. Ok, bueno, eso es un tema supremamente complejo. Habría que, desde el punto de vista jurídico, que ese dicho de la mujer no puede ser tomado como una prueba. ¿Por qué? Porque está violando su derecho a no autoincriminarse. Hay un derecho constitucional que dice que cuando las personas han cometido un delito pueden decidir si guardan silencio o si declaran. Si deciden declarar, tienen que estar asistidas por un abogado. De hecho, eso no debió ni siquiera salir a los medios de comunicación y menos los agentes lo debieron decir. Entonces, mira lo interesante del derecho. Ese dicho de la mujer, el posible juez a lo mejor lo va a escuchar,
pero tiene que arrancárselo de su mente. No es un conocimiento válido para el derecho. ¿Cómo hace eso? Bueno, no lo sé, pero tiene que hacerlo jurídicamente, ¿no? Sí. Tiene que hacerlo. De hecho, mi análisis va más a lo comportamental, a lo conductual, no basado, como muy bien nos lo acaba de explicar el doctor Deimer en el amparo del artículo 33 de la Constitución, que no obliga a que nos autoincriminemos en ese sentido. Pero ¿qué está significando psicológicamente? Descanso. Yo tuve un caso donde esta mujer, después de haber apuñalado a quien había sido su pareja y de manera sistemática, que de manera sistemática la maltrató, dijo, me dijo, Doc, ¿sabe que no me siento mal? Descansé. Es eso, es precisamente el extremo donde siente que se libera de ese yugo que soportó, que aguantó, en esa figura que tú mencionaste hace un momento del síndrome de la mujer maltratada, que la doctora Leonor Walker definió inicialmente como el ciclo de violencia, que hoy día la ciencia ya ha dicho no es un ciclo, es una escalada. ¿Qué significa que sea una escalada? Que cada vez va a ser peor, más fuerte, más brutal en el ataque, en las consecuencias, al punto de llegar a un posible feminicidio. Entonces, fíjate todo el contexto de circunstancias, no solamente de tipo legal, sino conductual, psicológicas, que están inmersas en esta casuística. Ha descrito esto muy bien, el tema de la violencia de género, es tener en cuenta todo el contexto histórico, cultural, desde que, inclusive antes de que el tipo se conociera con la mujer. Habría que mirar cómo se comportaba, ¿no? Cómo fue acercándose a ella, de qué manera lo fue haciendo. Y una vez se instaura la relación, cómo esa relación se va gestando. Se está cosificando a la mujer, se le está convirtiendo en un objeto de posesión. No puedes salir, no te puedes vestir, no te puedes mover de esta manera. ¿Por qué? Porque eres mía. Es una cuestión que hunde sus raíces inclusive en la historia occidental. Habría que mirar si antes de la colonización de las Américas en los pueblos indígenas existía esa subyugación. Lo dejo ahí abierto. Si no la respondo. ¿Qué tan frecuente es que estos casos de mujeres que asesinan a sus esposos no queden absueltas, sino que la mayoría vayan a prisión? Es interesante la pregunta. Si nos vamos a los casos resueltos en la corte, que es donde uno puede tener mayor acceso como abogado, son pocos los casos donde mujeres han sido absueltas porque han tenido que utilizar un arma blanca. Curiosamente es un arma blanca, no es un revólver que van y compran en el mercado negro como quien premedita un crimen. No, es que es el cuchillo de la cocina. Y el cuchillo de la cocina no se utiliza para matar, se puede eventualmente utilizar para matar. El cuchillo de la cocina se utiliza para preparar los alimentos, tiene un uso muy particular y lo tienen que utilizar armas blancas para defenderse, que son la mayoría de los casos de, bueno, a excepción del caso de Nancy, que fue de su expareja a la que al parecer la estaba como induciendo. Y algo interesante que dice la corte ahí, esta mujer cuando le matan al esposo no hizo duelo. Entonces eso es un indicio de responsabilidad, ¿no? Eso es algo absurdo. Una vez el tipo ingresó a la vivienda con, creo que fue con una escopeta, la reacción debía ser que ella tenía que implorar por la vida de su esposo. Como no imploró por la vida de su esposo, ergo entonces responsable. Os recuerdo un caso que se los menciono rápidamente que fue muy criticado en la corte hace ya algunos años. Es un tipo que condenan en primera y segunda instancia, el caso llega a la corte, eh, era un quiropráctico, una mujer de avanzada edad que había ido para que este tipo le hiciera un masaje, una intervención, no recuerdo. Era una oficina pequeña que estaba dividida por un vidrio y afuera estaban otros pacientes. El tipo la comienza a tocar, la accede carnalmente y el abogado de este tipo que alegaba en su defensa que como la mujer mayor, con experiencia posiblemente sexual, etcétera, etcétera, como no gritó, entonces estaba consintiendo la relación sexual. La corte dice, no, aquí no puede venir con estos argumentos. Esto es algo totalmente machista que se debe reprochar. ¿Por qué? Porque frente a una situación límite como de las que estamos hablando, no se puede esperar una respuesta racional de las personas. Cada quien responde a su manera. ¿Qué es lo más difícil de defender en estos casos? Demostrar la legítima defensa, convencer al juez, porque curiosamente en primera y segunda instancia se condena. La que absuelve es la Corte Suprema en un recurso que se llama casación penal. Supremamente complicado. Mira, Valentina, lo interesante que está mencionando el doctor Deimer y es nuestra justicia
lamentablemente no está analizando lo suficiente en contexto estas situaciones donde mujeres que han sido víctimas de violencia, en especial sistemática, resultan matando a su pareja o expareja. Y esto lo resulta resolviendo otras instancias, ¿sí? Por eso se está hablando de tribunales, cortes. O sea, la primera instancia, que es la de un juez de conocimiento, que debe resolver, él condena o tiende más a condenar a la mujer y decir, no, este fue un homicidio con intención, agravado, en fin, le mete todos los agravantes posibles, tal vez. Va a tribunal, va a corte, que son instancias de apelación, de acción de revisión, de, bueno, el doctor las podrá explicar, incluso de casación, mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar. Y es ahí donde los señores magistrados, señoras magistradas, porque hay unas honorables magistradas que yo sé, me consta, conozco algunas de ellas, muy estudiosas, resuelven, ¿sí? En ese contexto, consideran ese histórico, consideran elementos técnicos, científicos, de circunstancias, no del momento, sino inclusive previas hasta posteriores a los hechos. Ahí es donde verdaderamente yo creo que se está haciendo justicia. Bueno, ha existido un impresionante avance y sobre todo un reconocimiento por parte de las cortes en Estados Unidos, en Alemania, en América Latina y en Colombia. Es un proceso que está, digámoslo, en maduración, que ya tiene un trabajo muy fuerte. Hay muchas investigaciones de profesoras, de investigadoras feministas acá en Colombia. Hay un texto en particular, relativamente reciente, con un nombre bastante peculiar que se llama Muerte al tirano en casa, de la profesora María Camila Correa de la Universidad del Rosario, que fue su tesis doctoral en la Universidad de León. Esa expresión es tomada de la jurisprudencia alemana y es un poco lo que estamos hablando. Son relaciones que se tienen en las cuales existen lo que la doctrina llama tiranías privadas. El hombre se vuelve un tirano porque se vuelve el dueño de la mujer. Y la única manera que encuentra la mujer para salir de esa situación es matar. Por eso se llama muerte al tirano, que en realidad no se llama homicidio, porque como se da bajo la legítima defensa, pero sin confrontación, porque a veces la mujer tiene que darle la puñalada al tipo cuando está dormido. ¿Por qué? Porque no se la puede pegar cuando está despierto porque le gana físicamente. Es una cuestión hasta de sentido común. Entonces, esas investigaciones, la profesora Isabel Cristina Jaramillo, la profesora Julieta Lemaites Ripoll también han publicado muchas investigaciones, no solamente acá en Bogotá, en el Caribe colombiano, también hay un grupo de profesoras y de litigantes que están impulsando este tipo de movimientos, que por fin ha sido reconocido en la Corte. Entonces, no es que la Corte se lo invente, es que viene fruto de unas investigaciones, de la lucha de las mujeres porque se les reconozcan sus derechos, y que hoy afortunadamente se reconoce en la Corte Suprema y en la Corte Constitucional. Me gustaría que nos explicaras un poco mejor lo de la legítima defensa. ¿En qué momento sí funciona y en qué momento no? La legítima defensa se puede decir que es un concepto clásico del derecho penal. Clásico en el sentido de que si estos tres requisitos no se dan, no hay legítima defensa. Necesidad, agresión injusta y esto es fundamental, que la defensa que ejerce la persona sea inmediata e inminente. ¿Qué significa inmediata e inminente? Justo en el momento en el que aún puedes defender tu bien jurídico. El caso de, se me escapa el nombre, es un caso trabajado el año pasado, que era una mujer que, un poco el mismo patrón de violencia de género, el tipo la accede carnalmente, ya la había accedido carnalmente, y es decir, ya no había manera de defender el bien jurídico, que es la integridad sexual. Ella va y toma el cuchillo, era justamente en una carnicería, y lo mata. Entonces la corte se pregunta, venga, pero si es que ya ella no podía proteger el bien, ella podía llamar a la policía, pero usted nos ha dicho muy bien que cuando la mujer utiliza esas palabras de que no siento culpa, no es porque, digamos, sintió placer al hacerlo, no, es que era la única alternativa que tenía. Entonces, ahí se flexibiliza un poco, o más que flexibilizarle, se le da un enfoque de género a la legítima defensa y dice, oye, miremos el contexto. Es que ya la agresión no es una agresión que se dé en el momento, es una agresión que podía darse hace 3, 4 años, hace 4 meses, y la única salida era la muerte del tirano.
Entonces la Corte dice, sí hay legítima defensa. Es una tesis relativamente nueva que requiere, por supuesto, de una argumentación y requiere que no solamente la Corte la reconozca, sino los jueces de primera y segunda instancia empiecen a aplicar la perspectiva de género. Entonces sí puede haber legítima defensa. Ok, ahora pues sí nos puedes hablar de tu proyecto, que el doctor Benigario te estaba preguntando. Bueno, sí, agradecerles nuevamente el espacio. Proyecto Libertad es un proyecto que fundé hace algunos meses y que varios colegas ya se han unido y que está abierto a que psicólogos, psiquiatras también, inclusive trabajadores sociales, hagan parte de él, en donde somos un grupo de abogados especialistas en dos áreas del derecho penal, casación y revisión penal, litigios ante la Corte, casos que se perdieron y que ahora se pueden llevar ante la Corte. ¿Qué hacemos ahí? Asesoramos mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que producto de ese contexto, de esas tiranías privadas, han tenido que cometer delitos, lesiones personales, homicidios, tráfico de estupefacientes, y nosotros las asesoramos de manera pro bono, es decir, sin cobrarle honorarios. A modo de síntesis, eso es Proyecto de Libertad. Mira, Valentina, que lo que me llama la atención de pues la fundación, el proyecto que generó y que gestó, que fue idea del doctor Deimer, es que sea precisamente un hombre el que lidere este tipo de proyectos. Por lo general, y usted muy bien lo mencionaba ahorita, esto se convierte en un tema muy sesgado de feministas, sí, que a veces se van al extremo, y créame que todo extremo es pernicioso, todo, en todo, hasta en el amor, ser extremadamente amoroso puede ser pernicioso. Entonces, no es un proyecto de unas feministas que están sacando adelante todo el tema de la perspectiva de género, haciéndola valer, en fin, sino que fíjate que en su gran mayoría, por lo que nos menciona nuestro invitado, son hombres, son abogados, hay un grupo interdisciplinario, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay trabajadores sociales que están trabajando precisamente para visibilizar estas situaciones donde las circunstancias muestran que son o han sido mujeres que han recibido un maltrato, que han sufrido mejor. Eso no se recibe, eso se sufre, un maltrato sistemático y que no tuvieron otra salida que incursionar en este tipo de situaciones que inicialmente se leen como demasiado criminales, pero que tienen unas circunstancias de atenuación, si lo queremos mencionar de esa manera. Muy, muy interesante lo que nos menciona. Varias cosas interesantes del proyecto. Unas que donde tocamos puertas se abren inmediatamente. Es decir, que hay mucha gente que está a favor de esta causa. Y algo para mí supremamente interesante, yo soy del Caribe colombiano y es una región machista, el vallenato es machista, creo que sería imposible negarlo, ¿no? Es que uno se cuestiona radicalmente inclusive su propia forma de existir. Porque, por ejemplo, cuando yo comencé a indagar sobre la violencia de carácter psicológico, uno podría pensar que la violencia psicológica es más suave que la violencia física, pero no. Un juez en una audiencia dijo, el golpe que da un hombre con un puño desaparece del rostro de la mujer, pero las palabras nunca se olvidan. Y eso me marcó profundamente. Es decir, la violencia psicológica tiene la potencialidad inclusive de destruir el autoestima de una persona, de romper los vínculos sociales que tiene una mujer con la sociedad y con la familia, de aislarla totalmente y de convertirla al final en una capturada, en una tiranía, ¿no? En algo totalmente cruel. O sea, la violencia psicológica tiene una crueldad y eso nos ha hecho a algunos miembros del equipo de trabajo que nos tengamos que cuestionar nosotros mismos también. Okay. ¿Qué mensaje le mandan a las mujeres y hombres que están viendo este capítulo? Hombre, que hay que reflexionar sobre la manera en la cual nos relacionamos con nuestros semejantes. Hay que constantemente hacerlo. Creo que eso es la reflexión. No, Valentina, yo estoy todavía, mi set psicológico está en el break que tuvimos y por eso estaba sonriendo cuando dije que los excesos evidentemente son malos, inclusive esos del enamoramiento, y me refiero a ser empalagoso, sí, me refiero a la invasión del otro, aunque a algunos puede que Bueno, les para el guste ser contexto, porque invadidos. ahorita yo le pregunté que si era malo ser muy amoroso. Sí, y es en el exceso de ser empalagoso, de no respetar el límite del otro, ¿sí? Yo creo que en eso debemos también tener cuidado porque precisamente, y fíjate que dentro de ese perfil del hombre maltratador está el hecho de que no respeta el límite de la mujer,
¿ves? Está el hecho de que la invade, está el hecho de que la engaña a través de un enamoramiento y un amor racional, pero que no siente, ¿sí? Porque nuestro cerebro puede hablar acerca del amor, pero no sentirlo. Y eso es un riesgo. Por eso haber coherencia entre lo que digamos y lo que demostremos a través de nuestra conducta y a través de lo que sintamos, es decir, a través de nuestras emociones. Nada, Valentina, yo creo que nunca dejaríamos de hablar de estos temas, de reflexionar, porque siempre va a haber casuística, lamentablemente nueva, algunas veces inclusive puede resultar peor que la anterior que hayamos revisado, pero debemos seguir conversando sobre estos temas, debemos seguir teniendo precisamente reflexiones al respecto, debemos seguir ilustrando sobre estas situaciones, en especial para ponerlas en contexto. Yo he insistido, he hablado mucho de que a veces uno solamente conoce partes del rompecabezas, pero debemos darnos la oportunidad también de conocer la otra cara de la moneda, ¿sí? Y creo que ha sido una disciplina que de alguna manera tú y yo hemos tenido aquí en el programa y con nuestros invitados. Y qué mejor que haberlo tenido acá, Doc, con la fundación, con el proyecto que está sacando adelante La Machera y en la medida en que lo podamos visibilizar, aquí estaremos también para eso. Las personas que quieren estar en tu proyecto, ¿cómo se comunican contigo? Sí, bueno, pueden comunicarse a nuestro correo, lascarroyasociados@hotmail.com. Ahí nos pueden encontrar. Y algo también que estamos en este momento trabajando es que estamos buscando abogados recién graduados interesados en temas de derecho penal, capacitándolos y que hagan parte de este equipo de trabajo. Eso es, digamos, como algo adicional que tiene el proyecto también. Y todo el que quiera pues, apoyarnos y unirse, pues bienvenido. Todos son bienvenidos acá. Pues Y gracias. bienvenidas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Operación Crimen. Vale. Mi nombre es Diemer Lascarro, soy abogado penalista y profesor universitario. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.